Hola, muy buenas. Me presento. Soy Anthony Solano y en esta oportunidad quiero hablar acerca de mi primera experiencia laboral. Ese primer trabajo que tuve fue como auxiliar de servicios en una empresa de cine, conocido como Cineplanet. Esta es una gran cadena de cines acá en el país. Y pues quisiera empezar respondiendo a esta gran interrogante. ¿Cómo conseguí este primer empleo? Pues gracias a que la empresa se acercó a mi universidad a dar una conferencia, ¿no? De cómo era la empresa como tal y trabajar con ellos, pues pude brindar mis datos ahí y ellos se pudieron contactar conmigo para así poder pasar al proceso de selección y entrevista y todo ello para que así pueda trabajar con ellos. Cineplanet tiene una forma curiosa, peculiar, por así decirlo, de contratar a nuevos trabajadores, pues consiste en dos fases. La primera fase consiste en hacer una dinámica en grupo o como guste quizás los que están encargados de esa área. Y la segunda fase es ya la entrevista, la conocida como cualquier empresa, para contratar a dichos nuevos trabajadores. Pues en mi primera fase, cuando yo pasé a mi dinámica, recuerdo muy bien que nos reunimos en grupo de los que estaban justamente postulando ahí y nos pidieron que actuáramos ante, creáramos una situación, un problema que pasara en el cine y nosotros pudiéramos solucionarlo. Este problema, por ejemplo, podría ser, ¿qué pasaría si quizás se va la luz en el cine? Quizás la proyección no es la correcta en dicha sala, quizás alguien ingresa sin su entrada, etcétera, etcétera. Y pues pasando esa dinámica, los seleccionados podían pasar ya a lo que era la entrevista en otro día posterior con el encargado de la sede que uno quería trabajar. En mi caso, por ejemplo, yo quería trabajar en la sede de Comas, Cineplanet Comas, y por ello me dieron la información estimada para poder acercarme a dicha sede y tener una entrevista con el encargado de dicha área, ¿no? Por ejemplo, ahí era una mujer, recuerdo, que fue justamente la que me entrevistó. Y recuerdo, por ejemplo, que como era mi primera entrevista como tal, estaba muy nervioso, tartamudeaba bastante, mis manos estaban muy sudosas, etcétera, etcétera. Pero pude pasar esa entrevista, ese gran reto que se me dio, personalmente, obviamente, y así pude ingresar a dicho trabajo, ¿no? A esa, trabajar con dicha empresa. Y pues estando ahí ya pude trabajar en lo que es en la atención al cliente, con lo sirviendo los pedidos, atendiendo el pedido como tal, lo que es quizás si deseas un combo, una cancha, también lo que es en boletería, ¿no? Para brindar lo que son los boletos, las entradas para que la gente ingrese al cine, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo me destaqué y trabajé mayor tiempo, ya que ahí rotábamos en todo lo que eran los servicios. No siempre era, por ejemplo, servir la cancha o atender el pedido. No, ahí normalmente nosotros rotábamos. Pero, eso sí, si es que te destacabas en una área, obviamente la empresa quería que destaques ahí para que generes mayor productividad, ¿no? Hacia la empresa, ¿no? Y pues en mi caso, el área que mejor se me daba era tanto lo que es boletería y lo que era centro de atención al cliente, ¿no? Justamente esta área que la mayoría de empresas tiene, cuando una persona tiene alguna queja, duda, etcétera, se acerca a esta área para que pueda resolver quizás su interrogante y así pueda tener un contacto con la empresa, ¿no? Por ejemplo, yo normalmente me encargaba de lo que era quizás problemas con alguna queja, quizás una entrada que no fue la adecuada compra de dicha, de dicha película. Quizás, por ejemplo, cuando alguien no podía ingresar a ver su película, quería un reembolso, etcétera, etcétera, ¿no? Yo quizás de mi parte daba una solución básica, pero cuando el problema era mayor, yo tenía que contactar con mi encargado para que éste pueda solucionar dicho problema, ¿no? Y lo normal era así, ¿no? Yo era como el intermediario entre la persona que venía a hacer su queja o consulta con mi encargado. No, ahí yo entraba para poder quizás suavizar la queja o quizás
explicar algo que la persona, ¿no? El cliente tenía duda. Y así pues aprendí bastante en esa empresa, trabajé por años, mi contrato era indefinido, la única manera en de que yo podía dejar de trabajar era si yo renunciaba personalmente o cometía alguna falta y la empresa tenía que expulsarme, ¿no? Sancionarme y botarme de la empresa, por así decirlo. Pero gracias a mí yo fui el quien dejó la empresa, así que no hubo mucho inconveniente con ello. Trabajé como más de 3 años, así que fue una muy buena experiencia ya que yo trabajaba y estudiaba a la vez. Así que pude ganar muchísima, muchísima experiencia ahí. Quizás no va ligado directamente a lo que es mi especialidad, ya que yo estoy estudiando para ingeniería industrial. Pero lo que sí destaco es que aprendí a trabajar en equipo, a lo que es socializar con el cliente para poder saber actuar, qué hacer, desenvolverme, quizás perder esa timidez que tenía antes de. Y en conclusión, podría decir que fue una muy, muy buena experiencia trabajar con lo que es Cineplanet. Así que agradezco que hayas escuchado justamente esta experiencia y eso sería todo. Muchas gracias.